Hola, buenas tardes. Se canceló. No te escuchas, Yara, tienes apagado el micrófono. Ahí estoy, ya estoy. Una disculpa, se nos cortó el tiempo, pero ya esperemos que ya estén todos de regreso. Aquí estoy al pendiente si alguien me pregunta. Ya le mandé los avisos en los grupos. Muy bien. Quedamos bueno, que empieza el círculo vicioso, ¿verdad? Que los nutrientes no llegan a la sangre para alimentar bien las células. Si no absorbemos los minerales y los aminoácidos, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué pasa con la siguiente generación de células que se va a generar? Cada vez son más deficientes. Cada vez está más deficientes, ¿verdad? Por eso vamos degenerando nosotros y cada vez nuestro cuerpo va fallando más y más. Pero, bueno, dice aquí abajo, se rompe de nuevo, o sea, se rompe otra vez la cadena del ADN o esa pequeña estructura del ADN, volvemos a generar una célula defectuosa, irritable, y pues tarde que temprano con los irritantes o lo que sea que le estamos echando, estrés, irritantes o lo que sea que originalmente empezó a causar la molestia, pues se vuelve a dañar. Este, con respecto al comentario que hizo Joshua, las células, las neuronas que ya tenemos formadas, si hay un daño, pues esas mueren y en efecto ya no vuelven a nacer. Las células del cerebro en la zona del hipocampo se producen 700 células madres nuevas cada día. Cada día. Células madres pueden dirigirse pues a las zonas donde el cuerpo necesita una restauración. Como el cerebro es el más cercano, pues es el que podríamos decir el más accesible para poder generar neuronas nuevas. Sí tiene la capacidad del cuerpo, pero debe tener todas las condiciones que mencionamos arriba para poder que el cuerpo haga la asignación del recurso de esa célula madre a en las neuronas. O sea, para que esas células madres se conviertan en neuronas, necesita haber todas las condiciones de regeneración, todas. Entonces, alguna persona que lleva un régimen de alimentación, un régimen de ejercicio, un buen descanso, etcétera, tiene más probabilidades de restaurar unas lesiones en cerebro que una persona que pues no realiza ningún tipo de esfuerzo, ¿verdad? A ver, deme un segundito. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Sí. Ok. Mucho sentido. Mucho sentido. Ok. Estoy tratando de pasar la página, pero no me deja. Ahí está. Razones por las que se daña el ADN. Seguimos con el tema. 92% de las personas que estamos en esta plática y de las que están afuera tenemos deficiencia de algún mineral. Casi todas las personas. Es muy raro la persona que llega a lograr una alimentación de tal manera que cumpla con todos sus requerimientos nutricionales. Una, porque no los consumimos. ¿Cuántos platos al día consumimos con suficientes vegetales y con suficientes frutas y con suficientes nueces y con suficientes proteínas y con el balance adecuado de carbohidratos? Bueno, esa es una de las razones. Dos, las personas que hacen sus intentos por llevar una alimentación sana, en ocasiones se topan con la segunda piedra, que es que los suelos están muy faltantes de minerales en la agricultura. ¿Por qué? Porque antes, y las personas que han visto o trabajado o tenido experiencia en el campo saben que las cosechas son casi siempre anuales, ¿verdad? Tienen sus temporadas.
Ahora lo que está haciendo la industria de la agricultura por la necesidad que hay de alimentos en el mundo es que apuran los ciclos a 2 o 3 temporadas de cultivo. ¿Qué es lo que pasa? No le dan tiempo al suelo para regenerarse, ¿sí? Los suelos los están estudiando en la época de los 1950, ahora se están dando cuenta que tienen 20 hasta 30% menos nutrientes los vegetales que en ese tiempo, ¿sí? Están depletos por el cultivo intensivo. La razón número 3 es que no los podemos absorber por múltiples causas, ¿verdad? Unas ya las vimos aquí. Eh, por lo que sabemos que el primer sistema, si nosotros queremos regenerar nuestro cuerpo, el primer sistema en el que debemos enfocar, restaurar a su máximo potencial es el sistema digestivo, porque por ahí empieza la nutrición del resto del cuerpo. Ok, ahora vamos a ver, digamos que hacemos todos nuestros esfuerzos, pero hay algunos alimentos o algunos químicos o algunos microorganismos que nos drenan lo poquito que ya alcanzamos a captar, no lo sacan. Número 1, el café. El café tiene el doble función, saca el calcio, saca el magnesio y daña los neurotransmisores que forman el ADN. Entonces tiene como dicen, la doble función. Saca nutrientes y aparte pues contribuye para el daño de el ADN, de crear esa faltita, ese pedacito en blanco. 2, el azúcar. Algunos de ustedes han visto un video que yo tengo del azúcar. Les digo, ¿quieres empezar a restaurar tu cuerpo? Empieza por el azúcar. El azúcar es como si fuera una novia que entra desnuda al cuerpo. ¿Por qué? Porque es un alimento ultraprocesado, no tiene ningún valor nutricional, no tiene minerales, no tiene... Cuando era caña sí era, pero ya procesado como azúcar ya no. Entra vacía y cuando sale de nuestro organismo, sale revestida con todos nuestros minerales, ¿verdad? Entonces, me hace pensar que tal vez no es la culpa del agua, es la culpa de lo que acompaña el agua, lo que hace que se salga el mineral. El alcohol, los científicos están llegando a la conclusión, apenas están estudiando, porque durante un tiempo estuvieron diciendo, no, que una copita al día, que 2 copitas no pasa nada, y están llegando a la conclusión que no hay una dosis segura del alcohol porque es neurotóxico y aparte tiene la capacidad de modificar nuestro ADN. El tabaco, por ejemplo, una de las modificaciones que hace en el ADN es que reduce la cantidad de alvéolos en la siguiente generación. ¿Les extraña que nuestros padres fueron una generación de fumadores y ahora tenemos tantas generaciones con asma? ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de alvéolos en la siguiente generación, incluso años después de haberlo dejado. O sea, pudo haber sido una persona que en los 70s fumó 10 años, dejó de fumar, tuvo a sus hijos y esos hijos a sus nietos ya les pasaron el código genético dañado por el tabaco. ¿Ok? Ahora, no voy a culpar a nadie aquí porque todo esto es en base a desconocimiento, no es algo que las personas quisieran hacer o tuvieran la maldad de hacer. Si acaso decían, pues me hace daño, pues yo sabré, ¿verdad? Pero no sabían que a lo mejor a sus generaciones futuras les iban a provocar una deficiencia en su sistema pulmonar. Otro de ellos, los alimentos genéticamente modificados, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Son genes que se empalman, o sea, agarran la verdura original, digamos la soya, agarran la soya original y le hacen una modificación genética, ¿verdad? Como una especie de parche y entra en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Ese empalme también puede suceder dentro de nuestro organismo. ¿Qué hace? Se adhiere ese empalme, se adhiere a nuestro ADN y lo modifica. La doctora de la que tomé esta charla dice que antes de que el azúcar refinada existiera, no se había mencionado la palabra diabetes y no existían tantos centros psiquiátricos en el mundo antes de que el azúcar refinada existiera. No sé qué fundamento tenga, pero se me hizo muy interesante ese comentario de esos dos padecimientos que pueden tener una importante relación. No sé si con la demencia, con el Alzheimer, con qué tipo de situaciones, pero
Se me hizo muy interesante para estudiarlo más a fondo. ¿Qué otros químicos o qué otras cosas dañan el ADN? Los químicos y colorantes contenidos en telas sintéticas como el acrílico, rayón y poliéster. Esas telas pues están en contacto con nuestro cuerpo. El calorcito de nuestro cuerpo hace que se absorba el vaporcito que se crea entre nuestra piel y la tela y esos químicos entran en nuestro organismo. Obviamente que estamos hablando de cantidades microscópicas de todas las cosas, pero si las unimos, podemos entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y por qué las generaciones cada vez están más frágiles a una edad más temprana. Eh, alimentos, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, colorantes, conservadores, espesantes. Por eso yo promuevo la alimentación natural. Si bien nos hacen falta los minerales, de todas maneras, aún así, con ese faltante es mejor tener una alimentación natural, pero que podamos evitar aquellas cosas que nuestro cuerpo ni siquiera sabe cómo procesarlas porque son químicos, ¿sí? Los pesticidas y los herbicidas, nosotros ya aprendimos aquí en Restaura tu Cuerpo que hay métodos para poderlos romper las moléculas de estos pesticidas antes de que nosotros podamos ingerir estos alimentos. Entonces, qué importante es que podamos adquirir ese conocimiento. Tratemos de consumir productos que no vengan en cajas con muchos químicos, con muchos ingredientes. Si ustedes quieren comprar una mostaza, que pues que diga vinagre, mostaza, cúrcuma, sal, o sea, nombres que ustedes conozcan y que identifiquen en sus alimentos. Y eviten lo más que se pueda los alimentos que tengan nombres rimbombantes y exageradamente difíciles. ¿Por qué? Porque son productos que vienen de un laboratorio. Muy bien, productos de limpieza personal o del hogar, ¿verdad? Hay veces que nos dicen con ceramidas y con esto y con lo otro y que el pelo te bien lustroso. La mejor forma de tener un pelo bonito, un cabello bonito, es tenerlo sano, es tener nutrido nuestro cuerpo. El cabello sale con brillo, sedoso, perfecto. No necesitamos tantos productos químicos para poder tener ese look, ¿verdad? Y los jabones y todo eso que usamos, lo menos que podamos. Obviamente que no vamos a regresar a la edad de piedra, no estoy pidiendo eso. De hecho, vamos a ver soluciones un poquito más hacia el final. Pero por lo menos sí que podamos tomar conciencia de lo más que nosotros podamos reducir la carga química a nuestro cuerpo, le vamos a permitir que él busque la forma de lograr su regeneración. Los medicamentos. Joshua hizo el comentario que los medicamentos a veces nos dañan, ¿verdad? Aclaro, yo no estoy haciendo recomendaciones de que suspendan sus medicamentos actuales. Ninguna persona cuerda va a hacer eso. Lo que se tiene que hacer es, todos los medicamentos, para tener la categoría de medicamentos, debe tener un efecto secundario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los medicamentos es un apoyo cuando nuestro cuerpo no está funcionando de la manera ideal y sobre todo cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una situación difícil de sobrellevar, son una herramienta, una ayuda, pero lo ideal es que nosotros podamos continuar buscando limpiar el cuerpo, trabajar diligentemente para regenerar o por lo menos reducir el daño y no depender en cantidades tan grandes o si se puede lograr que nuestros controles médicos bajen de tal manera que el médico pueda sentirse cómodo retirando el medicamento. Esa es la forma que yo recomiendo que trabajen hacia no depender de un medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Nunca, nunca tomen el consejo de, no, deja esa pastilla, no sirve para nada. A mí, por más efectos adversos que tenga y que yo vea las barras que dice, medicamento para la ansiedad te puede generar pensamientos suicidas, para mí eso no tiene mucho sentido que una persona esté tomando ese tipo de medicamentos, pero si un médico lo prescribió, se debe respetar y se debe trabajar para limpiar lo más que se pueda. Entonces, para que no se vaya a malinterpretar ese punto. Pero sí, los medicamentos sí crean efectos colaterales dañinos y lo mejor es que busquemos evitarlos o reducirlos a lo máximo que se pueda, lo humanamente posible. Ok, entonces,
ahí vemos la generalidad de las cosas que nos pueden dañar. Vimos que una cantidad muy gruesa de ese control que podemos tener sobre nuestro cuerpo está en la alimentación. ¿Por qué? Porque el ADN depende de aminoácidos y minerales y nosotros podemos, o sea, podemos controlar esa parte. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, otro de los factores de los microorganismos que estábamos viendo, y este es algo con el que yo tuve experiencia personalmente y sí es muy agresivo, el moho de los hogares, de los vegetales, algunas personas yo las he escuchado decir, ah, es penicilina y me lo comen. No, el moho es un agente que se empalma con el ADN y lo daña. Modifica las hormonas del estrógeno, interfiere con esa copia que le hicimos al ADN para poder hacer la célula nueva, interfiere con esa creación de la copia, daña las neuronas, puede suprimir el sistema inmunológico y la médula ósea, su funcionamiento correcto. El moho es un organismo descompositor, fue creado para convertir materia ya descompuesta en polvo, para que regresara otra vez al ciclo de la vida, pues al polvo. Pero el problema que tiene es que llega a competir con otros en su entorno, incluyendo nosotros los humanos. O sea, tiene esa capacidad de neutralizar nuestros sistemas para poder él cumplir con su función. Entonces, si alguien de ustedes tiene en su hogar moho o ha pasado por la tentación de cortarle la esquinita a la verdura y comerse el resto porque el resto se ve bueno, eviten por completo eso. ¿Por qué? Porque adentro de la fruta que ya tiene una manifestación de moho, adentro ya está completamente contaminada. Aunque no se vea, ya está proliferada la espora del moho dentro de los alimentos. Entonces, si ustedes ven que algo ya se les echó a perder, llórenle a la fruta, llórenle a la verdura, tírenla, por favor. No se la consuman, porque le están dañando a su cuerpo. Para aquellas personas que sufren, viven con el moho de las paredes, les tengo una técnica que me ha funcionado muy bien a mí. Yo descubrí que el cloro mata en apariencia, pero en realidad lo alimenta y crece, regresa con más fuerza. El moho. Se tiene que, pues, lavar la superficie y se tiene que echar agua con una gran cantidad de sal. Esto lo que hace es que mata completamente lo que hay ahí, o sea, completamente. Yo he hecho eso con superficies, 3, 4 meses pasan y ya no vuelve el moho, a menos de que yo tenga una contaminación en otro lado. Las esporas vuelan y muy fácilmente se pasan de una zona de la casa a otra. Entonces, si alguien tiene problema de moho, de inmediato lave su superficie y denle una pasada con una brocha, con agua, con mucha sal y le dan una pasada y ese moho se va a controlar para que no se esté reproduciendo y no les esté causando problemas a ustedes de salud. Voy a tocar un poquito el tema de los microorganismos, las bacterias, las levaduras y los hongos y los virus. Pues el moho es un tipo de hongo. Todos esos proliferan dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo, porque tienen una función, ¿sí? Las bacterias las encontramos en donde hay desperdicios y daño. Si nosotros no tenemos desperdicios y daño, células atascadas o sistemas bloqueados en nuestro cuerpo, las bacterias no tienen una función de descomponer, tienen una función de, de aportar algo bueno, ¿sí? En ese sentido, ahorita lo vamos a ver, las bacterias cambian su función de acuerdo al entorno. Entonces, nosotros pues debemos trabajar para evitar que nuestro cuerpo se prolifere de bacterias. ¿Por qué? Manteniéndolo sano, fuerte, vigoroso, ¿verdad? Por ejemplo, en el intestino podemos tener carne fermentada. ¿Por qué? Porque nos echamos unos taquitos de adobada a las 12 de la noche, ya no se hizo la digestión y de repente al siguiente día amanecen con una ligereza de baño. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí hubo material en descomposición y las bacterias están haciendo su trabajo, ¿verdad? Se creó un desbalance ahí entre las bacterias buenas y las bacterias malas y pues el cuerpo ¿qué hace? Saca. Las zonas de mucosidad, rinitis, sinusitis, flemas, etcétera, es
una consecuencia natural de falta de hidratación y flujo del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos empieza a infectar la garganta, se nos empiezan a crear infecciones en las anginas, en los oídos. ¿Por qué? Porque el sistema está trabado y las bacterias se proliferan. Si todo el sistema está funcionando correctamente, la hidratación hace su función de la mucosa que vaya y viene fácilmente, no hay por qué un microorganismo deba proliferar ahí. Y las levaduras y los hongos y los virus, su trabajo es exterminar, descomponer y reducir, y luego entonces llega el moho y termina de desintegrarlo. Entonces, la función que ellos tienen en la naturaleza no es mala siempre y cuando el ambiente sea el adecuado. Entonces, no le echemos toda la culpa a, es que soy víctima de virus, bacterias y hongos. Nosotros vamos a cambiar un poquito eso. Mucho después de Louis Pasteur, vamos a regresar a las primeras diapositivas. Mucho después de las teorías de Louis Pasteur, llegó otro científico que se llamaba Béchamp, perdón, se pronuncia Béchamp, es francés, algo así. Dice que las bacterias tienen diferentes funciones y él le llamó la teoría, o se le llamó la teoría de polimorfismo. Por ejemplo, hay bacterias cuando nuestra mamá nos amamantó y nos dio el calostro tiene millones de bacterias que entran y protegen nuestro intestino, lo preparan para el alimento sólido en el futuro y su correcto funcionamiento. ¿Ok? Entonces es una bacteria que está en un entorno positivo, un entorno funcionando correctamente, por lo cual hace un trabajo correcto, no hace un trabajo de descomposición. Digamos que vamos a hacer un ejemplo. Cuando en un árbol de manzanas nace una flor, hay bacterias trabajando para que esa flor se abra. Cuando la manzana se empieza a desarrollar, hay bacterias trabajando para que esa manzana crezca y se llene de líquido y de juguito y de todo bien rico. Si la manzana no es consumida por una persona, no se arranca del árbol, cae y se empieza a descomponer. Las bacterias son las encargadas de descomponer esa manzana. O sea, las mismas bacterias son las que llevan a cabo todo el proceso de una cosa o de la otra. ¿No estamos? Entonces, confirmado con la teoría de Béchamp que los microorganismos no son los culpables, no son malos, no son dañinos, siempre y cuando se encuentren en un entorno o condiciones adecuadas o correctas. En promedio, los seres humanos consumimos alrededor de 2 kilos de alimento todos los días. La imagen nos muestra qué tipo de alimentos decidimos ponerle a nuestro cuerpo. ¿Sí? Esta imagen, ahora sí que a la mala, nos regresa la responsabilidad a nosotros. Ya no podemos decir, es que el ADN en el que nací, es que no le podemos decir es que a la situación. Ya con un conocimiento un poquito más abierto a lo que acabamos de ver, eso nos regresa a nosotros. ¿Por qué? La entrada de los alimentos a la boca es el único momento en que nosotros podemos decidir qué pasa dentro de nuestro cuerpo. Una vez que entra, todo lo demás depende de cómo está estructurado adentro, ¿sí? Cómo está funcionando, si absorbe, si no absorbe. Nosotros ya no podemos hacer nada al respecto porque ya está en un proceso interno en el que ya no tenemos control. Pero cuando lo ponemos en la boca, nosotros sí podemos decidir, ¿entra esto o entra esto otro? ¿Sí? Es el único momento en que se nos permite decidir sobre la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, la pregunta aquí sería si en este día tú tienes esa intención o esa inquietud de poder mejorar lo que entra a tu cuerpo. Voy a poner pausa a la diapositiva porque me gustaría saber qué piensan de lo que hemos visto en este día. Tal vez está un poquito cargadito de información, pero bueno, tenemos 10 minutos para comentarios y preguntas.
Algo que les haya llamado la atención, algo que hayan descubierto nuevo, algo que sospechaban, pero ahora ya lo tienen 100% confirmado. Katia, adelante, Katia. Yara, antes que nada, muchas gracias por la información. Sí, me fueron cayendo muchos tips en el sentido de que sí he estado como procurando mejorar mi alimentación, pero sí había perdido el punto de vista, ¿no? De los otros puntos. Sí procuro dormir 8 horas, pero sí a veces no se puede. Y sí es como vital como mantener ese equilibrio entre la alimentación, el sueño, el descanso y el ejercicio. Así Y es, así es. gracias a todos estos tips, pues sí he estado como pues mejorando muchos hábitos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En tu cuerpo tú de repente has hecho algún programa en donde metiste intensivamente nutrientes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué Sí, diferencia viste en ese programa? Ella estuvo en un programa de detoxificación conmigo. ¿Qué diferencia viste en ese programa, Katia? ¿Qué nos puedes compartir de lo poco o mucho que lograste con ese pequeño programa? bueno, pues tomé el de, ay, para Detox Z. desintoxicar, Ujú. ajá, el hígado, exacto, Detox Z. Pues la verdad es que súper bien, porque el jugo de zanahoria realmente me ayudó a desinflamar muchísimo todo lo que es mi estómago, o sea, me veía más delgada. Digo, no era el objetivo del programa, pero sí te ayuda a desinflamar bastante, o ¿Qué le sea, vamos a hacer? entonces, y con energía. La verdad es que al contrario, o sea, está tan bien estructurado y, o sea, uno pensaría que cambiar un régimen alimenticio a veces es ah, como no alimentarte o saciarte. No sé si me explico, o sea, Ujú, ujú, como que te vas a quedar con hambre. Es como la idea, ¿no? ujú. Pero está tan bien estructurado que ni hambre tienes. O sea, no tienes hambre, te sacias al 100%. Me sentí con energía, comí muy bien, bastante bien nutrido. Al contrario, ya no quería comer más. Pero sí, esos son los dos beneficios que vi en mí. Perfecto. Me veía más delgada, obviamente más desinflamada y con energía. Perfecto. Muchísimas gracias, Katia, por tu aportación. ¿Alguien más que quiera levantar la manita por ahí? ¿Que quiera comentar? Ah, mira, tenemos aquí a Dora, a Moy, bienvenidos, Belén, Norma, no los había visto por ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Ok. ¿Nadie más quiere hacer comentario? ¿Algún descubrimiento que hayan hecho el día de hoy que se les haya hecho interesante? Se nos va a acabar el tiempo otra vez. Hola, hola, yo nada más que no miro la manita para levantarla. Ah, no está bien. Así, Así, adelante. pues yo descubrí muy interesante tu plática y pues descubrí que no estoy tomando ni la mitad de agua que necesito a lo que, como dices, al peso, ¿verdad? Sí, Entonces, según yo, pues estaba con mi agua, pero ahora que dices dividir el peso entre 7, pues no, pues me quedo corta. muy bien. Entonces, Pero pues pues es un buen inicio, ¿verdad? ajá, sí, pues ahí ya hice ahorita mis cálculos y ya sé cuánto tengo que tomar. Bueno, al principio te Sí. va a tomar tiempo andar corre, corre al baño, pero después se quita. 3 meses y se desaparece ese mecanismo. Muy Es- bien. Esperemos bajarle la dosis del agua. Ok, perfecto. Sí, ¿verdad? Para que no cargue la mano. Muy bien, gracias, Mati. Líder Gris por ahí, está levantada su manita. Listo, gracias. Sí, a mí me encantan mucho estos temas porque te hace conciencia, ¿verdad? Que debes de cuidar más de tu cuerpo, de tu organismo. Y la base, pues como tú lo dijiste anteriormente, ¿verdad? Es el ejercicio, la alimentación y el descanso.
Algo muy importante dentro de la alimentación, que la mayoría de las enfermedades, pues sabemos de que se genera, ¿verdad? En lo que viene siendo en la flora intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando nosotros no nos estamos sintiendo bien, hacerle caso, ¿verdad? A nuestro cuerpo, buscar la manera, buscar el por qué no nos sentimos bien. Y comenzamos a igual estar comiendo, consumiendo los alimentos de una manera normal, pero esos mismos alimentos estamos nosotros mismos matando a nuestra flora intestinal. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra flora intestinal tiene un revestimiento muy, muy delgadito y cuando le damos a alimentos agresivos, lo que estamos haciendo lo estamos perforando. Y Así es es. ahí cuando sentimos nosotros dolores de huesos, la artritis, ahora sí, ¿verdad? La fatiga y se nos va para la parte neurocentral. Así Entonces es. tenemos que tener mucho cuidado porque pues todo conecta, ¿verdad? Una cosa con otra en nuestro organismo y decimos, ay, pues, ¿qué me está pasando? Me duele aquí, me duele acá, pero es por lo mismo, por el tipo de alimento que pensamos que estamos nosotros alimentándonos sano, pero en realidad le estamos haciendo daño a nuestra flora intestinal. Entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto. Muy bien. Y de hecho, dos ejemplos claros de esos alimentos que pensamos que son nutritivos son los aceites doraditos que nos venden en el súper que nos dicen, ay, mira, este es bien nutritivo, que es bueno para tu corazón y que que el otro, y en realidad tienen un conservador que es base petróleo y que daña grandemente el revestimiento de nuestra flora intestinal. Y el otro es el azúcar. El azúcar es altamente ácido y corrosivo con nuestro sistema digestivo. Entonces nosotros podemos ver que no más en dos alimentos que nos engañan la mercadotecnia a decirnos que es algo bueno, resulta ser que no es lo que nos prometen, ¿verdad? Sobre todo las compañías que los promueven. A veces en los paquetes de azúcar dice, ¿verdad? Solo una cucharada, o sea, solo tantos gramos, o sea, no estás tan fuera de si te consumes tantito. Pero la realidad es que para que el azúcar no haga daño, debe ser una cucharada de té, o sea, de las chiquititas, por día. Esa es la porción para que no nos haga daño. Pero si ya tenemos el daño y le seguimos echando, pues vamos a seguir dándole vuelta al ciclo. Hay que limpiarlo, detoxificar y si ya con el tiempo quieren retomar la toma de azúcar, esa es la porción. Una cucharada de las chicas, raza por día. Y lo siento mucho por los que nos gustan mucho las cosas dulces. Sí, y algo muy importante también que cuando nosotros comenzamos a sentirnos mal, ¿verdad? Principalmente del estómago, los que padecen de gastritis, colitis, en el caso de mi hijo, ¿verdad? Que su flora intestinal pues la tenía muy, muy dañada, es eh, todo lo que viene siendo granos, principalmente el frijol porque tiene lectina, todo lo que es lectina tenemos que suspender en ese momento porque haz de cuenta que eh, le estamos dando como más balas al revestimiento, le estamos dando más agujeros. Entonces, tenemos que investigar cuáles son los alimentos que contienen lectina y, por ejemplo, el tomate hay que quitarle bien la semilla, La la cáscara. capita de la piel para Ujú. que no nos pueda, pues que no dañe más, ¿verdad? La flora intestinal. Entonces, también otra manera que podemos ayudar en el organismo por mientras de tener, ¿verdad? El diagnóstico ahora sí asertivo por algún médico. Todos los granos hay que remojarlos también, ¿verdad? Ayudar. Entonces sí es bueno aprender técnicas que podamos nosotros ayudar más a la flora intestinal. Estando bien la flora intestinal, prácticamente va a funcionar bien todo, ahora sí, todo nuestro organismo. Es el buen inicio. Y de hecho, cuando nosotros hacemos la fermentación de los granos de 8 a 24 horas, dependiendo del tipo de grano, aumentamos 10 veces su valor nutricional. 10 veces. O sea, los remojamos, por ejemplo, frijol, garbanzo, el maíz, los remojamos 12 horas por lo menos y luego los enjuagamos y los dejamos reposar todavía otro día. Empieza a hacer brote como si fuera a ser un germinado. Ahí, en el momento que revienta el grano y se abre, se convierte en un vegetal y se aumenta en 10 veces su potencia nutricional. Entonces, vale la pena que nosotros podamos hacer esa transformación en nuestros alimentos. ¿Se consume tiempo?
sí, pero bueno, ¿qué vale más para ti, verdad? A lo mejor te puedes organizar cierto día de la semana, hacer el brote de todos y ya nomás almacenarlos o qué sé yo. Hay que ser creativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gris. Ya nos quedan 3 minutos de esta sesión. Normalmente la hacemos de 2. Si no hay más participaciones, voy a cerrar la diapositiva para ya terminar. Bueno, entonces la invitación es que nosotros podamos mejorar la calidad de los alimentos que introducimos en nuestro cuerpo. Esto va a permitir que nosotros podamos activar los sistemas de detoxificación correctos del cuerpo y si hacemos esfuerzos por cumplir las condiciones de la regeneración, vamos a ver rápidamente un cambio en cómo responde nuestro cuerpo ante la enfermedad. Yo se los testifico porque yo en cuanto empecé a modificar mi alimentación, saqué gluten, saqué azúcar, saqué harinas, mi cuerpo empezó a responder y empezó. Y más adelante, a los que están aquí, que son líderes de Dulet, saben que la cantidad de aminoácidos que tiene son 19 de los 20 que tiene la leche materna, crean una aportación importantísima para la regeneración del cuerpo y tiene también toda la gama de minerales, ¿sí? Entonces, aquellos que manejan este producto saben en lo mucho que les va a servir explicar a una persona cómo su ADN se puede regenerar solamente brindando estos nutrientes junto con nuestra alimentación, obviamente, ¿no? Pues bueno, esta ha sido la charla del día de hoy. Un poco acerca de la ciencia, obviamente que hay cientos y cientos de horas que podemos dedicar a esto, pero bueno, digamos que 1 hora enfocado en entender cómo le podemos ayudar a nuestro cuerpo. Espero que les sirva. La página de Facebook mía se llama Restaura tu Cuerpo. Está la monita de la zanahoria, soy yo. Me dibujó mi hijo con un trajecito de zanahoria. Me encantaría, si quieres apoyar este proyecto para que esta difusión de información, ya sea de este taller, crisis curativas, otro tipo de sistema digestivo, sistema cardiovascular, el cerebro, puedan darse a la comunidad de manera gratuita, apoya el proyecto, entra a la página, haz un comentario de lo que piensas del taller, de lo que piensas de sus programas, si ya los has tomado, de lo que piensas de esta charla, si te gustó, si no te gustó, comenta. Bueno, si no te gustó, mejor me dices en privado. Me dices qué mejorar. Nos sirve mucho, ¿verdad? Etiquetarnos o entrar a la página y hacer un comentario por ahí, porque le da más visibilidad al proyecto para que más personas puedan tener acceso a esta información. Que lo hacemos con mucho cariño y deseamos pues que puedan continuar. Nos despedimos por este día porque Zoom nos va a correr. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente invitación de miércoles de salud. Cuídense Gracias. mucho. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su Muchas confianza. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Que descansen. Cuídense mucho. Hasta luego. Ay, sí. Hasta luego. Bye.